En un momento yo ya no veía aquel lugar. Yo podía observar un auditorio muy grande. Y en aquel auditorio empecé a observar miles de almas, miles de personas que estaban vestidas con una sotana negra. Y yo empecé a observar aquel lugar. El Señor Jesús ya no estaba a mi lado. Yo estaba dentro de aquel lugar y yo decía en mi mente, ¿pero qué es este lugar? En aquel momento escucho solamente la voz audible del Todopoderoso que me dijo: escucha y observa lo que te mostraré, porque vas a ver lo que los demonios, lo que los satánicos, brujos y hechiceros harán en los 40 días de ayuno que ellos están haciendo. Me acuerdo que empecé a observar un auditorio. En aquel auditorio había miles de almas, miles de personas vestidas con sotanas negras. Cuando empecé a observar aquello, empecé a observar algunas personas que yo podía conocer. Entre ellos podía observar al príncipe William. Entre ellos podía observar al príncipe Felipe. Entre ellos podía observar a la reina Isabel. Entre ellos podía observar a Cash Luna. Entre ellos podía observar a Ana Méndez. Entre ellos podía observar a Jesús Adrián Romero. Entre ellos podía observar a Alex Campos. Entre ellos podía observar a Barack Obama. Entre ellos podía observar a artistas como Shakira. Entre aquellos podía observar a más artistas que yo no los conozco, pero pasan por la televisión. Yo podía observar muchos satánicos reunidos en aquel lugar. Podía observar al Papa Francisco y a muchos más sacerdotes que estaban en aquel lugar. Y también entre ellos podía observar al fundador de una iglesia satánica de Colombia. Cuando empiezo a observar aquello, yo le dije: Señor, ¿pero qué es lo que tú me vas a mostrar? ¿Por qué estoy aquí? El Señor me decía: escucha con atención y observa, porque te mostraré los secretos de lo que los satánicos van a hacer este año para querer destruir a mi iglesia. Escuchaba que un demonio decía: los estamos destruyendo. Un demonio decía: estamos terminando con aquellos, estamos terminando con su Dios. En un momento yo ya no veía aquel lugar. Yo podía observar un auditorio muy grande. Y en aquel auditorio empecé a observar miles de almas, miles de personas que estaban vestidas con una sotana negra. Y yo empecé a observar aquel lugar. El Señor Jesús ya no estaba a mi lado. Yo estaba dentro de aquel lugar y yo decía en mi mente: ¿pero qué es este lugar? En aquel momento escucho solamente la voz audible del Todopoderoso que me dijo: escucha y observa lo que te mostraré, porque vas a ver lo que los demonios, lo que los satánicos, brujos y hechiceros harán en los 40 días de ayuno que ellos están haciendo. Me acuerdo que empecé a observar un auditorio. En aquel auditorio había miles de almas, miles de personas vestidas con sotanas negras. Cuando empecé a observar aquello, empecé a observar algunas personas que yo podía conocer. Entre ellos podía observar al príncipe William. Entre ellos podía observar al príncipe Felipe. Entre ellos podía observar a la reina Isabel. Entre ellos podía observar a Cash Luna. Entre ellos podía observar a Ana Méndez. Entre ellos podía observar a Jesús Adrián Romero. Entre ellos podía observar a Alex Campos. Entre ellos podía observar a Barack Obama. Entre ellos podía observar a artistas como Shakira. Entre aquellos podía observar a más artistas que yo no los conozco, pero pasan por la televisión. Yo podía observar muchos satánicos reunidos en aquel lugar. Podía observar al Papa Francisco y a muchos más sacerdotes que estaban en aquel lugar. Y también entre ellos podía observar al fundador de una iglesia satánica de Colombia.
Cuando empiezo a observar aquello, yo le dije: Señor, ¿pero qué es lo que tú me vas a mostrar? ¿Por qué estoy aquí? El Señor me decía: escucha con atención y observa, porque te mostraré los secretos de lo que los satánicos van a hacer este año para querer destruir a mi iglesia. Escuchaba que un demonio decía: los estamos destruyendo. Un demonio decía: estamos terminando con aquellos, estamos terminando con su Dios.